Existen historias que no deben ser contadas. Relatos ocultos en lo más profundo de la noche, donde las sombras esconden secretos que desafían nuestra comprensión. Bienvenido a Archivos de lo Oculto. Un lugar donde el miedo se convierte en realidad. Si te atreves a seguir, recuerda, algunos misterios no quieren ser revelados. Si aún sigues aquí, prepárate para descubrir lo desconocido, porque algunas puertas no deberían abrirse. Archivos de lo Oculto. Todo comenzó un martes cualquiera de octubre, en el Instituto de las Rosas. Era uno de esos días grises y tediosos, en los que el tiempo parece avanzar en cámara lenta y la brisa helada atraviesa el pasillo principal, donde los estudiantes nos agolpamos para buscar algo de calor entre las paredes de hormigón. Estábamos en la última clase del día, Historia, con la señora Sánchez, quien arrastraba su monótona voz por los rincones del aula, mientras yo luchaba por mantener los ojos abiertos. Finalmente, decidí pedir permiso para ir al baño. Cualquier excusa era válida para salir de ese cuarto asfixiante por un momento. El baño estaba vacío y el silencio era absoluto, salvo por el sonido metálico del grifo al girarlo y el chorro de agua fría que caía en el lavabo. Me incliné hacia el espejo, permitiendo que el agua helada refrescara mi cara y despejara mi mente. Entonces, de la nada, algo extraño sucedió. Una risa insólita, que no parecía humana, comenzó a flotar en el aire. No era una risa alegre o amistosa, sino algo mucho más siniestro, como si alguien estuviera disfrutando de un secreto que solo él conocía. Mi corazón se aceleró. Me enderecé lentamente, mirando en dirección a los cubículos, esperando ver a alguien escondido, tal vez uno de mis compañeros, intentando gastarme una broma. Pero el baño seguía desierto. La risa se detuvo. Caminé despacio hacia el último cubículo. Mi respiración, pesada, resonaba en el eco del baño. Al abrir la puerta, no había nadie. Pero una imagen me esperaba en la pared del fondo. Un payaso, pintado con tiza roja. Su sonrisa macabra se extendía hasta casi devorar su rostro. Su mirada era penetrante y su expresión, una mezcla de risa y amenaza, me causó un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. Me quedé ahí, congelado, observando aquella figura grotesca. No era una broma cualquiera. Había algo más en esa imagen, algo que parecía tener vida propia. Salí del baño sin mirar atrás, con la certeza de que algo oscuro me había seguido de regreso al aula. En los días siguientes, aquel extraño suceso en el baño comenzó a atormentarme. Me encontraba mirando hacia las esquinas oscuras de los pasillos, esperando ver, de nuevo, aquella figura de tiza.
Fue entonces cuando me enteré de que no era el único que había experimentado algo extraño. Otros estudiantes susurraban haber escuchado risas en los baños o haber sentido que alguien los seguía por el instituto. Esa misma semana, 3 alumnos de un curso inferior al mío desaparecieron misteriosamente, sin dejar rastro. Aunque nadie hablaba de ello abiertamente, el temor comenzaba a hacerse palpable en cada esquina. Una tarde, mientras conversaba con Carla, mi mejor amiga de la clase de al lado, me atreví a contarle lo que había visto. Ella se rió al principio, intentando calmarme, pero su sonrisa se desvaneció cuando vio la seriedad en mi rostro. A pesar de mis esfuerzos por convencerme de que tal vez era solo una broma pesada, en el fondo, ambos sabíamos que algo no estaba bien. Fue el miércoles de esa misma semana cuando Carla desapareció, a la par que otro alumno de su clase. La última vez que alguien la vio fue al entrar en el instituto. Desde entonces, nadie supo más de ella. Las autoridades investigaban las desapariciones, pero por el momento no habían hecho ninguna declaración al respecto. Hugo y Paula, otros amigos cercanos, también comenzaron a notar que algo no andaba bien en el instituto. Decidimos investigar juntos la desaparición de Carla. Necesitábamos desentrañar el motivo que se escondía tras estas recientes desapariciones. Los tres nos sentíamos cada vez más ansiosos y confundidos. Las sombras del instituto parecían alargarse más cada día, y con cada paso que daba por los pasillos, la sensación de que algo me observaba desde las sombras se hacía más intensa. Seguía sin haber noticia alguna de la policía, y en estos días ya habían desaparecido otros 5 alumnos más. No podíamos dejar de preguntarnos quién sería el próximo, sumiéndonos a todos en un estado de intranquilidad absoluta. Durante una de nuestras expediciones por el edificio, encontramos la vieja sala de arte, que se usaba como almacén. Nadie parecía haber entrado allí en años. El polvo y las telarañas cubrían todo a nuestro alrededor. Buscando alguna pista, mis ojos se detuvieron en un marco antiguo que colgaba torcido de la pared. Era una fotografía vieja, de esas en blanco y negro, con fecha de 1869. En ella, varios estudiantes posaban con expresiones serias. Al observar de cerca, una horrible verdad se reveló. Reconocí a algunos de los maestros actuales del instituto en los alumnos de esa imagen. Aunque ahora eran adultos, tenían las mismas facciones, el mismo cabello. Sus rostros estaban igual que hoy, como si no hubieran envejecido ni un solo día. Sentí que mi estómago se retorcía al ver, al fondo de la fotografía, la figura de un payaso siniestro, idéntico al que había visto dibujado en tiza en el baño. Aquellos ojos vacíos parecían mirarme a través del tiempo, como si hubieran estado esperando a que alguien descubriera su secreto. De pronto, un ruido me sobresaltó. Al levantar la mirada, vi a uno de los profesores observándonos desde la puerta. Su expresión era inmutable, aunque sus labios
parecían torcerse en una mueca, sutil y burlona. Sin decir palabra, dio media vuelta y desapareció en el pasillo. Me quedé allí, paralizado, incapaz de articular palabra. A los pocos días, otros 3 alumnos de nuestra clase desaparecieron. Entre ellos se encontraba Hugo, nuestro compañero de investigación en este macabro misterio. Nos habíamos citado en la entrada del instituto, pero nunca llegó. Paula y yo lo buscamos por todos lados, pero parecía haberse desvanecido. Decidimos revisar los baños, a pesar del miedo que me causaba regresar a aquel lugar. Al llegar, una nota escrita en tiza roja nos esperaba en la pared del último cubículo. El ritual de la sonrisa eterna. Mientras leía las palabras, sentí como un nudo se formaba en mi garganta. Pero lo más inquietante ocurrió después. Paula y yo vimos cómo, lentamente, las letras comenzaban a desvanecerse, como si una mano invisible las estuviera borrando. Corrimos de allí, intentando procesar lo que acabábamos de ver. Aquella frase parecía no solo un mensaje, sino una amenaza, algo mucho más oscuro de lo que hubiéramos imaginado. Al día siguiente, pasamos horas en la biblioteca, buscando algo, cualquier pista que pudiera ayudarnos a entender lo que estaba pasando. Al abrir un antiguo libro que hablaba de la prestigiosa historia del Instituto de las Rosas, dejó caer un papel amarillento, de esos que parecen estar a punto de deshacerse con solo tocarlos. Al desdoblarlo, descubrimos algo aterrador. El papel hablaba de un ritual antiguo que prometía inmortalidad a sus participantes, a cambio de la sangre inocente de 13 estudiantes. Según el escrito, aquel ritual debía repetirse cada 10 años en el Instituto de las Rosas. Estaba claro que nuestros profesores, aquellos mismos rostros eternos que habíamos visto en la foto, eran los que ejecutaban ese ritual. Cuando nos paramos a contar todas las desapariciones, caímos en cuenta de que habían sido justo 13, las necesarias para llevar a cabo el ritual. Debíamos darnos prisa. Si ya tenían listo todo lo que necesitaban, significaba que la ejecución sería próxima. Esa tarde, decidimos que nos esconderíamos en el instituto para investigar a los profesores. Paula y yo nos sentíamos atrapados en una red de misterios y desapariciones. Sabíamos que, si queríamos entender lo que estaba ocurriendo y encontrar a nuestros amigos desaparecidos, debíamos descubrir qué estaban tramando, aunque eso significara enfrentarnos a aquello que tanto temíamos. Aquella tarde nos escondimos en un pequeño cuarto de mantenimiento al final del pasillo principal, donde nadie solía entrar. Las horas se deslizaron lentas y pesadas, y el edificio vacío parecía cobrar vida en la penumbra, con los ecos de risas ahogadas que se escurrían entre las paredes y el crujido ocasional de las vigas.
casi a las 8 de la noche, cuando los últimos rayos de luz se desvanecieron y el instituto quedó sumido en una oscuridad inquietante. Escuchamos pasos en el pasillo. A través de una rendija en la puerta, observamos cómo los profesores, en fila y en un silencio absoluto, se dirigían al despacho de la directora. Todos tenían el mismo semblante, frío y vacío, y en sus rostros se vislumbraban sonrisas tan perturbadoras que me provocaron un nudo en el estómago. Decidimos seguirlos, manteniéndonos a distancia. A medida que nos acercábamos al despacho, los susurros se hicieron más claros, y aunque la puerta estaba entreabierta, no nos atrevimos a acercarnos demasiado. Desde donde estábamos, pudimos escuchar lo suficiente. La hora del ritual está cerca, dijo la directora, con una voz casi ceremonial. En 2 días, a las 7:06, en el antiguo aula de teatro, 13 almas inocentes y nuestra existencia será preservada. Las palabras se quedaron suspendidas en el aire, como una sentencia ineludible. Paula y yo nos miramos. El terror se reflejaba en nuestros rostros. Solo teníamos 2 días para detener aquello. Antes de que se dieran cuenta de nuestra presencia, salimos tan rápido como nuestras piernas nos lo permitieron. Necesitábamos respuestas, y pronto. Pasamos la mañana siguiente en la biblioteca pública, revisando archivos antiguos. Lo que encontramos no solo confirmó nuestros temores, sino que también destapó horrores aún más profundos. Entre los registros, descubrimos un periódico de 1879 que relataba una historia de un extraño grupo de personas en un antiguo centro educativo de la ciudad. Se decía que habían hecho un pacto con fuerzas oscuras y que, cada década, aquel lugar era testigo de desapariciones inexplicables. La única constante en todos esos incidentes era el dibujo de un payaso, siempre presente en cada historia. Apenas habíamos terminado de leer cuando Paula me tomó del brazo, temblando. En la esquina del periódico, como si alguien lo hubiera añadido en algún momento posterior, encontramos una frase escrita con una caligrafía irregular. El ritual de la sonrisa eterna demanda sangre inocente. Al llegar la noche del ritual, nuestro nerviosismo era casi insoportable. Sabíamos que, si fallábamos, no solo arriesgábamos nuestras vidas, sino también las de nuestros compañeros desaparecidos. Paula y yo nos deslizamos en el instituto una vez más, moviéndonos en silencio por los pasillos vacíos y fríos. El silencio era casi absoluto, roto solo por el leve sonido de nuestras respiraciones aceleradas. Nos escondimos en la galería superior, que tenía vista al aula de teatro. Desde allí, pudimos observar cómo los profesores entraban, uno a uno. La sala comenzó a iluminarse bajo la luz de las velas que iban encendiendo. Los profesores estaban formando un círculo en el centro de la sala. Junto a las paredes del aula, pudimos ver a nuestros compañeros, amordazados y atados en sillas. La visión de sus rostros, pálidos y asustados, me llenó de una ira fría. Aquellos que deberían protegernos se habían convertido en nuestros captores,
Y entonces, la transformación comenzó. Uno a uno, los rostros de los profesores se deformaron. Sus facciones se estiraban y contraían, hasta que todos adquirieron las mismas sonrisas, siniestras y aterradoras, que llegaban hasta sus ojos, como las de los payasos que habíamos visto en las paredes del instituto y en la vieja fotografía. Sus rostros se pintaron solos, con una precisión espantosa, como si una mano invisible estuviera dibujando sobre sus rostros aquel maquillaje macabro. Sus ojos, antes vacíos, se llenaron de un brillo antinatural, de una sed insaciable. La sangre inocente, la sonrisa eterna, murmuraban en un coro inquietante. Sus voces eran como ecos de una pesadilla. No podía soportar más verlo. Paula y yo intercambiamos una mirada y, sin pensarlo demasiado, nos lanzamos a la acción. Bajamos las escaleras lo más rápido que pudimos, dirigiéndonos hacia nuestros compañeros amarrados, mientras los profesores, ajenos a nuestra presencia, comenzaban a entonar un cántico gutural y rítmico. Nos deslizamos en la oscuridad, cortando las cuerdas que los ataban con un cuchillo que Paula había traído de casa. Los estudiantes estaban débiles, pero, al vernos, sus ojos se llenaron de una esperanza que no había visto en días. Justo cuando terminamos de liberar al último, uno de los payasos se giró hacia nosotros. Su rostro, deformado y pintado, me miraba con una mezcla de desprecio y odio. Era la directora. No podéis huir, murmuró, con una voz que ya no parecía humana. Pero corrimos. Todos nosotros corrimos con todas nuestras fuerzas, saliendo del aula de teatro y atravesando los pasillos. Cada vez nos alejábamos más de los gritos de ira de los profesores. Sus risas entonaban ahogadas por el fracaso de su ritual. Al volver la vista atrás, lo que vimos fue algo indescriptible. Sus cuerpos comenzaron a deshacerse, derritiéndose como cera al calor de una vela. De fondo, escuchábamos sus voces, que, entre risas distorsionadas, suplicaban, maldecían y reían, como si estuvieran atrapados en su propio infierno personal. Huimos del edificio, sin detenernos hasta estar fuera del alcance de aquella pesadilla. Cuando finalmente llegamos al cuartel de la policía, nadie quiso creer nuestra historia. Era demasiado absurda, demasiado increíble para alguien que no había estado allí. Pero cada uno de los estudiantes desaparecidos corroboró la misma historia. Los profesores eran los responsables de su secuestro y los habían mantenido en el aula de teatro para un ritual oscuro. 2 patrullas de la policía fueron a investigar el Instituto de las Rosas, pero no encontraron rastro de los profesores. Tras esto, fueron uno a uno a buscarlos a sus casas, pero tampoco apareció ninguno, dando más credibilidad a nuestra historia. Parecía como si hubieran desaparecido de la faz de la tierra, dejándonos con un enigma que jamás tendría respuesta. Al día siguiente, el Instituto de las Rosas fue precintado
y se convirtió en un lugar prohibido, maldito, al que nadie más quería acercarse. Durante semanas intenté olvidar lo ocurrido, deseando poder despertar de esa pesadilla que parecía prolongarse más allá de sus paredes. Una noche, mientras estaba en mi habitación, mirando por la ventana hacia la calle, mi corazón se detuvo al ver una figura conocida al otro lado de la acera. La luz de la farola iluminaba a media su rostro, pero no necesitaba más para reconocerlo. Era la directora. Tenía el mismo maquillaje de payaso. Su piel era pálida y su sonrisa llegaba hasta sus ojos. Sus ojos vacíos me observaban fijamente, haciéndome saber que, aunque el ritual había fallado, el pacto no había terminado del todo. Cerré las cortinas, sintiendo cómo el terror recorría mi cuerpo. Una vez más, el instituto estaba cerrado. Los profesores habían desaparecido. Pero el ritual de la sonrisa eterna seguía vivo. Y así termina otro de los archivos de lo oculto. Historias que nos recuerdan que, en la oscuridad, siempre hay algo más allá de lo que podemos ver. Si el miedo aún te acompaña, no olvides suscribirte y no dejes de explorar los rincones más oscuros de este mundo. Nos vemos en el próximo archivo.